Ejecutivo Federal, argumentando la falta de competitividad en la generación de la electricidad, lo cual ha encarecido los costos y ha provocado la existencia de tarifas que no resultan ni resultarán competitivas a nivel internacional. Falta una gran diversificación en los tipos de generación eléctrica, lo cual ocasiona dependencia hacia un sector, lo que incrementa el riesgo de una crisis energética en caso de cambios en los precios abruptos de hidrocarburos o debido a su característica como fuente de energía no renovable. Nosotros no estamos de acuerdo en toda esta corrupción. Invertir más no se traduce necesariamente en un incremento de la eficiencia del sector energético. Al contrario, mientras la corrupción en México no se elimine, seguiremos por este mismo camino. Derivado de lo anterior, someto a consideración este dictamen, en donde nosotros lo que queremos que es en esta materia, el Estado será el que siga manteniendo la titularidad en la inversión y el desarrollo del mismo. Es cuanto. Gracias, diputada Córdoba Bernal. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Perdón, diputado Leobardo Alcalá, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Alcalá. Adelante, diputado. Pues, presidente, de nueva cuenta con la misma y de manera respetuosa, independientemente del nivel de debate que se está presentando, por lo menos yo pido y exijo respeto a mi persona y al resto de los compañeros. Se están pasando casi el doble del tiempo del que les está permitido y del que les fue acordado por los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, no somos objeto de burla ninguno de los que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, diputado. Con el mismo respeto, por supuesto, respondo a esta asamblea que de alguna manera pues tenemos que ser tolerantes con el tiempo. Sin embargo, igualmente esta presidencia exhorta a los proponentes a ajustarnos a los tiempos que han sido acordados por los distintos grupos parlamentarios. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Por tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos la diputada Luisa María Alcalde Luján para presentar propuesta de modificación. En lugar del diputado Ricardo Mejía Verdeja. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer un posicionamiento en contra, ya que no me dejaron participar en las rondas anteriores. La Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas eléctricas más modernas del mundo. Número 1 en Latinoamérica y 15 en el ranking internacional. Ha electrificado el 98% del país y tiene integrados todos los sistemas del servicio eléctrico. CFE aprovecha las mejores tecnologías, brinda el servicio en las zonas más remotas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no lo digo yo, lo dijo el gobierno actual y lo dijo también el anterior.
Por eso resulta absurdo que tras pregonar tan felices alabanzas en todas partes, ahora vengan y de manera muy consensada el PRI y el PAN divulguen diagnósticos fatalistas. Resulta que esa gran institución que los panistas llamaban empresa de clase mundial, la niña de los ojos de Felipe Calderón y el puntero del desarrollo del priista Francisco Rojas, es en realidad una empresa poco competitiva, sumida en la quiebra técnica y sin posibilidades de enfrentarse a los desafíos energéticos del mañana. De un día para otro, se convirtió en una carga improductiva cuya apertura es necesaria para salvarla. Muchos podrán decir, no exageres, la privatización del sector eléctrico no es cosa nueva. Los particulares producen ya el 30% o más de la electricidad. Y es cierto. Desde el gobierno de Salinas de Gortari comenzaron a burlar la Constitución. Primero, mediante un reglamento presidencial que permitía a las empresas privadas autogenerar su electricidad. Poco a poco le fueron cediendo más, le dijeron, bueno, puedes vender tus excedentes. Luego le permitieron prácticamente convertirse en empresas generadoras de energía hasta llegar al colmo de nosotros comprarle la electricidad y pagar 44,000 millones de pesos anuales. ¿De qué se ríen, compañeras? ¿De qué se están riendo? ¿Les parece muy gracioso lo que está sucediendo? ¿Les parece gracioso pagar 44,000 millones de pesos en electricidad? ¿Le parece gracioso, compañera? A mí no, y le aseguro que a la gran mayoría tampoco. ¿Y sabe por qué no es gracioso? Porque según la auditoría, CFE está malgastando su infraestructura. Tenemos una subutilización de la infraestructura que llega hasta el 50%. Así que aunque México tiene el potencial operativo para producir mucha más electricidad de la necesaria, los últimos gobiernos disminuyeron la capacidad de generación de CFE en 12,000 watts y entregaron el suministro de más de 6 millones de usuarios a empresas particulares. Ahora, con esta nueva ley, los grandes consumidores industriales, comerciales y de servicios que representan el 60% del mercado eléctrico podrán contratar con mayoristas privados. Y CFE solo atenderá a los usuarios de suministro doméstico. Es decir, se queda únicamente con el 23% del mercado, lo que significa dejar de percibir 185,000 millones de pesos al año. ¿Para qué dejar de generar energía y comprar tanta electricidad si tenemos desocupada la mitad de nuestra infraestructura? Sería una pregunta lógica. Comparen los nombres de exfuncionarios públicos con los dueños, accionistas y socios de estas empresas y obtendrán la respuesta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada alcalde. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, hasta por 6 minutos para presentar sus reservas al artículo 7 y al artículo 11. Presidente, estaría yo presentando mis reservas al artículo 3, 7, 11 y 39. Entonces solicitaría que fueran los 10 minutos correspondientes para que pueda yo tratar por los 4 temas en un solo discurso. ¿No tenía el 39? No lo veo.
se entregó firmado por una perdón, es que servidora. están en otro de los temas. Adelante, diputada. Le pido que le pongan los 10 minutos. Gracias, presidente. Así ahorramos un poquito de tiempo, pero sintetizamos un poco sobre la importancia que tienen estos temas. El día de ayer sé que generó polémica mi frase inicial y por eso el día de hoy iniciaré con 2 frases para que tengan opciones a elegir, la que les acomode mejor y la que les haga sentir que es importante atender estos temas. Y dice así: todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Y esto lo dice un jefe de una tribu india en Seattle. Pero también Jacques Cousteau me parece que usa una frase muy certera que dice: las futuras generaciones no nos perdonarán por haber malgastado su última oportunidad. Y su última oportunidad es hoy. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Las fuentes de energía que México y la humanidad necesitan son de una generación diferente. Llevamos 2 días discutiendo quizás las clásicas fuentes de energía. En este siglo se trata de hacer las cosas de otra forma, por una razón muy sencilla. En el siglo pasado perjudicamos al planeta porque ignorábamos que estábamos haciéndole daño al sistema climático global, a los ecosistemas y a la salud nuestra y de nuestros hijos. Sin embargo, ahora ya no podemos justificarnos diciendo que no sabíamos que esto nos está generando una serie de complicaciones. Ahora sí sabemos que las miles de millones de toneladas de gases de combustión que hemos arrojado a la atmósfera han provocado el cambio climático. Por eso digo que nuestras fuentes de energía tienen que ser de otra generación, de otra mentalidad, de otra ambición. Podemos quedarnos con las fuentes clásicas, por decirle de alguna forma, pero también nos quedaremos con las complicaciones que tienen esas fuentes. En nosotros, el día de hoy y en las próximas semanas y meses, está la decisión, porque el paquete verde de la energética se decidió mandarlo a septiembre. No estaremos decidiendo solamente en esta semana. Tenemos que apostarle, compañeros, a seguir trabajando en una legislación que verdaderamente le apueste a estas fuentes de energía de nueva generación. Yo quiero invitarlos a todos a que impulsen al interior de sus partidos esta transición energética que México necesita si verdaderamente queremos aprovechar los recursos naturales que tenemos. Por eso, yo le apuesto a la ambición por un planeta en equilibrio, donde convivan armoniosamente todas las especies, donde las generaciones futuras se sientan orgullosos de lo que hicimos, en el cual podamos verdaderamente vivir seguros y no con riesgos de que de repente se perdió una pila y no sabemos qué está sucediendo con algunos residuos o con algunas fugas. Sostengo que buena parte de la definición de energías limpias que se encuentra en la Ley de Industria Eléctrica que actualmente estamos discutiendo es una vergüenza. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante hablar de esta definición? Esta definición está marcando hacia dónde queremos como país apostarle como matriz energética. Si queremos poner una definición tan amplia que permita que los intereses de algunos incluyan quizás hasta los combustibles fósiles, o si queremos simplemente cumplir las metas que como país nos propusimos, rellenando los porcentajes con cualquier cosa, o queremos verdaderamente apostarle a la energía que piense
en las futuras generaciones. Por eso, pues sí quisiera referirme, pues, cómo esta definición de manera absurda no está tomando en cuenta las bases que sentaron la legislación del 2008 en renovables, la LAERTE y la LACE. Estas dos leyes habían sentado la base y en la LAERTE se definía claramente las energías renovables. Desgraciadamente, parece que nos estamos olvidando que en base a esa definición de renovables se elaboró el Programa Especial para Energías Renovables, se elaboró el Programa Especial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Es decir, los programas y las políticas públicas se han basado en estas definiciones. Si nosotros le damos la incertidumbre que tiene esta definición, lo único que va a pasar es lo que me comentaba WWF México en sus consideraciones que me hizo llegar. No va a haber congruencia ni compatibilidad entre las prácticas internacionales y la ambigüedad que la legislación mexicana está planteando. Y por lo tanto, cuando querramos hablar del intercambio de certificados de energía limpia, de bonos de carbono, y vean en base a lo cual se entregó ese certificado de energía limpia, definitivamente nuestros certificados serán el hazmerreír. Por eso también quisiera señalar la incertidumbre que está provocando esta definición si la aprobamos tal cual. Esta incertidumbre jurídica yo la interpreto a partir de que simplemente ponemos la definición en manos de disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Es decir, no lo vamos a definir claramente en esta ley. Se va a determinar en base a un instrumento normativo secundario, como si un concepto tan relevante no tendría que quedar claramente establecido en una ley. Va a depender, entonces, quizás, del funcionario en turno o de la manipulación de los instrumentos con menor nivel que una ley. Yo les diría, definitivamente, la definición, si queremos apostarle a una matriz energética con energías renovables, tiene que quedar incluida en la propia ley de industria eléctrica y en las leyes del paquete verde, definitivamente. Por eso, cuando hablamos que vamos a dejarlo a las disposiciones que se emitan, también estamos provocando incertidumbre, porque en lo que se elaboran esas disposiciones, en México no va a haber claridad de cuál es la energía limpia. Quedará totalmente ambiguo y, por lo tanto, la posibilidad de integrar también los combustibles fósiles. Es un riesgo, no necesariamente va a pasar, pero es una posibilidad. Yo sí quisiera señalar, las verdaderas energías limpias son aquellas renovables cuya disponibilidad es interminable. Son aquellas que no contaminan ni el suelo, ni el agua, ni la atmósfera. Son aquellas cuyo aprovechamiento no requiere arrasar enormes extensiones de tierra, ni acabar con los ecosistemas con grandes derrames tóxicos, ni poner en riesgo a millones de personas o a 22 comunidades. No podemos poner en riesgo a un solo miembro de este país, ni heredar tampoco residuos radiactivos con efectos prácticamente eternos. De igual manera, yo sí quisiera señalar, aunque el gas natural es el combustible fósil más limpio, no es una energía limpia. Evidentemente es mejor el uso del gas natural que el del combustóleo y del carbón, pero no justifica su inclusión como energía limpia. De igual forma, hay quienes están usando las fuentes de energía clásicas y quieren incluir la energía nuclear
como una energía limpia. Cuando sabemos de los daños que puede producir la energía nuclear, simplemente veamos qué pasó en Fukushima. Al final de cuentas, por un sismo, y nosotros estamos en una zona, al día de ayer sufrimos de todo ese tipo de situaciones, se pueden provocar graves accidentes que afecten prácticamente a gran parte del país. Pero el gran problema de la nuclear no solamente son los accidentes, el gran problema de lo nuclear son sus residuos. Los residuos nucleares prácticamente pueden vivir más de 10,000 años. Nosotros decidimos si queremos apostarle a estas fuentes de energía y que no solamente nuestros bisnietos tengan que sufrir con esto, sino que todas las generaciones, diríamos, que nosotros pudiéramos visualizar, tengan esa problemática. Depende de nosotros a qué queremos apostarle. Y de igual manera, otra de las fuentes de energía, diríamos, clásicas serían las macrohidros, pero las macrohidros, sí, presidente, ya voy concluyendo, generan problemas porque se inundan grandes partes al modificar el cauce de un río. Generan problemas porque tienes que movilizar poblaciones y además, cuando se inunda alguna parte, también va a emitir gas metano, esa descomposición. Todo esto tenemos que considerarlo, porque hay países que están dejando atrás toda esta fuente de energía. Todas estas opciones las están dejando atrás. Diputada, le puso los 10 minutos, usted dijo que las iba a presentar, pero el tiempo se agotó, está rebasado. Yo quisiera cerrar con un último párrafo, paisano, para que pueda yo cerrar ya mi discurso. Quiero reiterar mi compromiso ambiental que tengo ante mi país, ante mis hijos y ante las generaciones futuras. Y públicamente agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que han aportado todo su trabajo y todo su esfuerzo. Pero también lamentar que existan centros de investigación que se adapten a los intereses de unos cuantos y no piensen en el beneficio de todo el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Marisa Ortiz. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez para presentar su reserva al artículo 8, hasta por 3 minutos. Su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a nombre de mi fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano a presentar reserva al artículo 1 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de la industria eléctrica, la ley de energía geotérmica y la adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Artículo 8 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica. El presente artículo tiene como objetivo que la Comisión Federal de Electricidad pierda atribuciones y se convierta en una operadora que solo mida los consumos de luz, debido a que la iniciativa del Ejecutivo contempla que la producción de la energía eléctrica quede en manos de empresas privadas mexicanas y extranjeros, y ello se prestará a que se establezcan monopolios y duopolios regionales.
Nosotros estamos en contra de que se repita la misma historia, que un ejecutivo, al obtener la presidencia, nos quiera sacrificar regalando nuestros recursos naturales de nuestro país. Este artículo condena a la Comisión Federal de Electricidad a la fractura, separación y degradación de sus activos, por lo que en la presente reserva solicitamos que se elimine la separación legal para que se mantenga el vínculo que existe actualmente en el Ejecutivo, para que el Ejecutivo no consiga su cometido, separar la Comisión Federal de Electricidad. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente reserva. Únicamente es eliminar una fracción del artículo 8 para quedar como sigue: la generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas. Esto porque a pesar de que México tiene el tercer lugar en las reservas de energía geotérmica, por falta de infraestructura y por la gran corrupción que hay en nuestro país, no han podido generar esa electricidad que serviría para alimentar a todo el país. Sin embargo, pues nuevamente se comete los mismos errores que aprobamos el día de ayer, donde las compañías extranjeras o privadas irán a los predios, como dijo nuestro diputado del PAN, sí es cierto, hay pozos que están en Poza Rica, como dice, también conozco, pero también conozco que hay derrames y esos derrames dejan inhabilitado gran parte del lugar donde están hechos esos pozos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía en lugar del diputado Jorrín, hasta por 6 minutos para presentar las reservas a los artículos 9 y 165. Con su permiso, compañero presidente, nosotros hemos sostenido, a contrario del discurso conservador y de derecha, que este no es un tema de libre empresa o estatismo, es un tema de corrupción o no corrupción, es un tema de defensa del interés público y el interés nacional versus el interés privado y los negocios al amparo del poder. Yo recuerdo que parte del discurso, sobre todo de Acción Nacional, tenía que ver con el combate a la corrupción y la honestidad. En la brega de eternidades que hablaba su fundador Gómez Morín, esa era la piedra de toque. Pero hoy, que defienden como el PRI esta reforma corrupta, nosotros no podemos dejar de señalar
las mentiras que se esconden detrás de esta privatización. En primer término, que ya prácticamente el 50% de la electricidad en nuestro país es manejado por compañías privadas. Este proceso que inició con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se acentuó con Vicente Fox, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía y el finado Juan Camilo Muriño era el subsecretario de Electricidad. A partir de ahí empezaron a fluir los permisos a consorcios fundamentalmente españoles que, haciendo un fraude a la ley, se ostentaban como generadores de electricidad para el autoabastecimiento o para cubrir necesidades de sus clientes, y la realidad es que bajo esta simulación se fueron acaparando el mercado eléctrico por parte de algunas compañías, donde desde luego sobresalen algunas como Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa y otras más, que han prácticamente acaparado el 50% de la electricidad en nuestro país. Por eso la pregunta que haríamos nosotros es si hoy prácticamente la mitad del sector eléctrico nacional está privatizado y en manos de extranjeros, ¿acaso esto se ha reflejado en recibos más baratos para los usuarios, para los consumidores domésticos, para los comerciantes? ¿Alguno de ustedes, señoras y señores diputados de la mayoría mecánica, podría sostener que están bajando las tarifas ya con el 50% privatizado? La realidad es que, lejos de disminuir, las tarifas de electricidad han venido subiendo y ya prácticamente el mercado eléctrico nacional está acaparado. Esta reforma lo que viene a hacer es a terminar de fraccionar y desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad para que se quede únicamente con los clientes menos rentables, para que vea el tema de las tarifas domésticas, de los usuarios domésticos y algunos servicios de electrificación rural. Pero el gran negocio que viene, a similitud de lo que pasa hoy con OHL, que es la favorita de Enrique Peña Nieto en la construcción y que tiene 42,000 millones de pesos en contratos, a diferencia de empresas nacionales, incluso como Tradeco, como ICA, es que ahora Iberdrola va a ser la gran beneficiaria de esta reforma entreguista. Y yo quiero decirles que eso fue lo que fue a pactar a España Enrique Peña Nieto. Y hoy precisamente Iberdrola tiene en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en España sanciones por manipulación fraudulenta en la alteración del precio en el mercado mayorista de electricidad. Y los consumidores, algunos consumidores en aquella nación, están pidiendo la multa máxima a Iberdrola por este fraude a los usuarios de electricidad. Y ahora aquí la van a traer como la panacea de la privatización corrupta de la electricidad en nuestro país. Por eso nosotros no podemos avalar esta situación. Hoy Iberdrola controla casi el 20% de la electricidad en nuestro país. Y con esta reforma, compañeras y compañeros legisladores, estamos clavando el último clavo, valga la redundancia, en el ataúd de la Comisión Federal de Electricidad y entregando todo a estos consorcios. Y yo quiero decirles que ya hay una privatización
que no le ha beneficiado a los usuarios de la electricidad en el país. Hoy prácticamente las centrales eléctricas, la mayoría en Mérida, Hermosillo, Saltillo, Tuxpan, El Bajío, Río Bravo, Monterrey, son manejadas por empresas extranjeras y es mentira que ha bajado el precio de la electricidad. Por eso nosotros estamos en contra de esta reforma, no solo porque es entregar un recurso estratégico como es la electricidad, sino porque detrás de esta reforma están los negocios corruptos con Iberdrola del presidente y su equipo político. Y además de ello, no ha habido ningún beneficio para los usuarios de electricidad. Por eso nosotros planteamos que se eche para atrás esta reforma y que hagamos, concluyo, de Comisión Federal de Electricidad una empresa genuinamente productiva del Estado y en todo caso, aprovechando la reforma al 25 constitucional, se creen empresas nacionales que efectivamente vean por el interés nacional y no empresas corruptas como Iberdrola. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la reserva presentada por el diputado Mejía Verdejo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, hasta por 10 minutos para presentar sus reservas a los artículos 11, 71, 73, 74, 77 y 156. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, me permito formular las reservas a los artículos 11, 71, 73, 74, 77 y 156 que corresponden al tema Modelo Abierto de México y tarifas eléctricas y ocupación temporal de tierras de la industria eléctrica. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Sin embargo, con las reformas llamadas estructurales, se han trastocado las normas incluso fundamentales que rigen a nuestro país, contradiciendo cada uno de los principios establecidos, incluso, reitero, en nuestra misma Carta Magna. Es cierto que el sector eléctrico necesita un cambio y una regeneración, pero no podemos permitir que se haga en perjuicio de las y los mexicanos, ya que sus objetivos son respaldar a todas aquellas empresas particulares y extranjeras que quieran invertir en nuestro país sin límite alguno, teniendo como consecuencia la expropiación de tierras prácticamente a través de acciones que a todas luces resultan ser inconstitucionales. Este dictamen que expide la Ley de la Industria Eléctrica trae consigo la legalización del despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimiento de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, como quedó de manifiesto el mismo día de ayer. A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, ya que al no hacerlo se les quitarán de manera acelerada de ser propietarios y poseedores de sus territorios, se convertirán en una especie de vasallos al servicio de empresas transnacionales. Y para muestra tenemos el artículo 73 del presente dictamen, el cual manifiesta que la contraprestación por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica será negociada entre los propietarios, poseedores o titulares de los inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos de que se trate
y los interesados sin contar con la tutela de parte del Estado al representar una clase por demás vulnerable. Con las reformas constitucionales en materia energética, México quedará afectado, dejando pozos petroleros vacíos, tierras estériles, ecosistemas dañados y completamente contaminados, el alza de los precios de cada uno de los energéticos y, por si fuera poco, el despojo de tierras a los ejidatarios comuneros, entre otros. Si hubiésemos utilizado nuestro petróleo al 100%, la historia del país sería distinta. Sin embargo, con la participación del capital privado y extranjero, estamos dejando a la deriva a nuestros ciudadanas y ciudadanos, ya que no solo podrán extraer nuestro petróleo sin ningún tipo de límites, sino que además estas empresas también contarán con atribuciones para comprar predios agropecuarios ante lo que los productores se encuentran en gran incertidumbre e incluso, diría, en el desamparo. La tierra se tiene prevista como una de las grandes apuestas de este gobierno para la explotación y exploración del gas lutitas. Eso significa una exploración masiva, es decir, miles de pozos en grandes extensiones de terreno, lo que significa su apropiación. La ocupación de tierras es sin duda alguna un golpe duro para quienes estén en esa situación, porque además de que no hay una certeza de un pago justo, dejarán de producir y de nada les servirá el poco dinero que van a recibir por sus tierras. Esta ley permite incluso que en las zonas donde existan terrenos dedicados al uso agrícola o ganadero, en donde puede haber gas o petróleo o simplemente que sean útiles para las empresas transnacionales, estas puedan, entre comillas, apoderarse de ellas. Se está dando preferencia a una actividad económica sobre cualquier otra, dejando de lado las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, sociales o culturales, entrando en contradicción, inclusive, como lo hemos señalado, con normas constitucionales. Las reservas que presentamos se refieren en el artículo 11 a establecer y vigilar en los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones. El 71 relativo a establecer la procedencia, la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para la realización de las actividades de la industria eléctrica conforme a las disposiciones aplicables, el cual la presente reserva pretende inclusive su eliminación. Por lo que respecta al artículo 73, consagra los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios por parte de sus propietarios o titulares. El 74 señala la descripción del procedimiento a seguir por los propietarios o titulares del terreno en cuestión, así como por parte de las instituciones que resultan ser involucradas, lo cual incorpora la práctica de avalúos por instituciones facultadas para ello en el artículo 77 y finalmente, en forma por demás increíble, se establece de oficio por parte del Estado la obligación, con la salvedad de los casos de guerra o conflicto armado, en casos internacionales, se indemnizará a los afectados por los daños y perjuicios que en casos de fenómenos, por ejemplo, naturales, sean ocasionados a sus bienes. En ese orden de ideas, someto, pues, compañeras y compañeros, a su consideración estas reformas a efecto de que sean eliminados estos preceptos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Consulta de la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Coronato. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo.
Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo para presentar sus reservas a los artículos 11, 71 y 165. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Con la venia de esta soberanía, y además como grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quiero señalar que el paquete de leyes secundarias del sector energético, este paquete no es ajeno a la entrega total que el gobierno de Peña Nieto pretende hacer del sector eléctrico, que es otro de los pilares del patrimonio nacional. Aún y cuando el sector ha sufrido embates por la ineficiencia, ineficacia e ineptitud de las sucesivas administraciones que ha padecido, la empresa ha sido noble y produce energía para todos los sectores de la cadena productiva nacional, aún cuando sus resultados no son los halagüeños que fuera deseable. En el impasse de la desaparición, extinción, le llamaron oficialmente, de Luz y Fuerza del Centro, los obreros de la paraestatal quedaron literalmente en la inopia. Las familias de esos obreros fueron abandonados a su suerte, derivado de los dictados del consenso de Washington por adelgazar el aparato productivo de la empresa. Así se dio la transferencia de actividades y en general de las operaciones a la Comisión Federal de Electricidad. En esta última empresa no se pudo llevar a cabo una operación que permitiera obtener resultados positivos tanto en la generación de energía como en la distribución del fluido y su distribución al consumidor final del insumo a tarifas accesibles para la población mexicana. Un ejemplo claro es mi estado, Chiapas. Tiene las presas más importantes de este país que generan energía eléctrica, no solo para nuestro país, sino para Centroamérica. Y dígame, compañeras y compañeros, tenemos las tarifas más altas, pero hay un grupo muy fuerte de resistencia civil en Chiapas y están organizados y desde hace algún tiempo no le pagan a la Comisión Federal de Electricidad porque se consideran lastimados y nadie, ningún gobierno ha tenido la capacidad de resolver ese problema y ese problema lo estamos viviendo hoy en Chiapas y hoy con la privatización. ¿Se imaginan, compañeros? ¿Quién va a responderle a estos usuarios, a estos campesinos que padecen estas alzas de las tarifas eléctricas? Y hoy hasta las presidencias municipales en mi estado están hipotecadas como Comisión Federal. ¿Se imaginan con estas nuevas leyes cómo van a quedar estos compañeros? Por esa razón, nosotros nos oponemos plenamente como grupo parlamentario a esta contrarreforma energética, porque es vital para el país. Si Adolfo López Mateos reviviera, se volvería a morir, porque fue una lucha histórica la de Adolfo López Mateos haber nacionalizado la Comisión Federal de Electricidad. Y estamos en deudas con Lázaro Cárdenas, con Adolfo López Mateos, en el desarrollo estabilizador del país, porque ahí sí la economía estaba en los índices, en los parámetros adecuados. Hoy la economía está por los suelos y no es cierto que las tarifas eléctricas vayan a sufrir una baja en los precios, ni a mediano ni a corto plazo, menos con la entrada de las transnacionales. Y no es que nosotros nos opongamos por oponernos,
compañeros, tenemos experiencias ya con Teléfonos de México, con los bancos, son experiencias que los hemos vivido. Salinas de Gortari, que dijo que entrábamos al primer mundo, ¿y qué pasó? Estalló el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y nos destapó y le dio a conocer el mundo las condiciones en que vivían miles y que siguen viviendo miles y miles de indígenas. Por eso yo sí conmino a que tengamos, a que no nos convirtamos en gentes que digamos que somos autosuficientes, que estas reformas van a ser de gran calado, van a parar, van a convertir al pueblo de México en un pueblo del primer mundo. No es cierto, porque las experiencias que hemos tenido han sido desastrosas para este país. Por eso es la razón por la que nosotros nos oponemos. No es que no queramos entrar a la modernidad, sí, pero con el pueblo, que el pueblo se vea beneficiado. Eso es lo que nosotros queremos. Y yo pensaría que la izquierda, que hemos luchado siempre porque los países mantengan un desarrollo más alto, sería inadecuado no hacerlo. Ya finalizo, diputado presidente, nada más pongo a consideración de ustedes estas reservas que previamente las anoté. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte de la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas del diputado Roblero. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aceptan a discusión las reservas presentadas por el diputado Roblero Gordillo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández para presentar su propuesta de modificación al artículo 12. Hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. En México parece que el sol nace solo para aquellos que tengan 4,500 pesos para pagar por un medidor bidireccional de energía fotovoltaica de la CFE, o para aquellos que pueden gastar $5,000 e ir por el paquete completo de instalación de energía solar en sus viviendas. Tanto esfuerzo en el 2008 para lograr la Ley para el Aprovechamiento de Energía Renovable y el financiamiento para la transición energética, para la hiperfinanciada búsqueda de la sustentabilidad y para qué. CFE ha identificado diferentes fuentes de renovables, pero no es suficiente. Es vergonzoso reconocer que no producimos un mínimo de energía fotovoltaica o solar. ¿Y saben qué? No vivimos en Escandinavia, donde solamente hay sol un par de semanas al año. La ubicación geográfica de México nos pone entre los primeros países del mundo con mayor cantidad de irradiación solar. Bastarían 25 kilómetros cuadrados de sol en el desierto de Chihuahua o Sonora para generar toda la energía eléctrica que requiere el país. Van a decir, ¿y cuál es la fuente? La fuente es la Agencia Alemana de Cooperación. Nos hemos conformado con elementos aislados como los calentadores solares y los focos ahorradores. Queremos que la legislación envíe un mensaje al sector privado de que el Estado está dispuesto a conformar un mercado de consumo de energía solar a través de incentivos atractivos para el abaratamiento de la energía solar. En la nueva ley de la industria eléctrica,
la Comisión Reguladora de Energía estará facultada para determinar las disposiciones de carácter administrativo para la generación de energías limpias y, en particular, expedir los modelos de contratos de interconexión, que, como hemos escuchado a lo largo de la discusión, son clave a la hora de decidir qué modelo de energía trabajas. Por ello, presento a consideración del Pleno reservar la fracción 20 del artículo 12 para dar mayor prioridad y atención a las metodologías que vayan a regular la generación de energía fotovoltaica. No olvidemos que Juan Ciudadano no tiene los $6,000 para pagar por calentadores solares, focos ahorradores o toda la red que requiere una casa que utilizaría energía solar. No olvidemos que el costo de la energía solar, que el costo de la irradiación solar puede ser realmente la solución para nuestros problemas de energía. Tampoco olvidemos que a partir de septiembre, en el marco del paquete económico y del paquete verde, tendremos la oportunidad de legislar sobre la energía solar. Gracias por su voto a favor. Gracias, diputada. Consulta la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada Pérez Hernández. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa. Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Chávez Contreras, hasta por 3 minutos, para presentar su reserva al artículo 71. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, México es otro después de las reformas neoliberales del 2012 y el 2013. El Estado ha perdido sus facultades de control para el aprovechamiento de la electricidad y de las sustancias del subsuelo, el petróleo y todos los hidrocarburos. Con las llamadas reformas estructurales asignadas en el Pacto por México, el Gobierno ha desmantelado el Estado social al anular los derechos sociales, económicos, políticos de los trabajadores, asalariados, campesinos, pueblos y comunidades de la nación. El Gobierno y sus cómplices legislativos han puesto al país en una clara sumisión, subordinación y supeditación política y económica frente a intereses ajenos y contrarios a la nación y al pueblo. A esto se añade la situación de emergencia en que vivimos, generada por la violencia, inseguridad y zozobra, en medio de un proceso de creciente descomposición de las instituciones estatales, ocasionado por la corrupción y la impunidad presente en todos los ámbitos y niveles del Estado. El proyecto neoliberal en México ha sido un desmantelamiento del Estado y el resultado es la desigualdad social, dejar hacer, dejar pasar. Cuando la lucha por el poder se emprende sin ideales ni principios, los políticos se separan, pero la ambición los junta. Este Congreso conspira contra el pueblo de México usando la Constitución como arma. México sigue siendo tan desgraciado como antes, a pesar de sus leyes cuajadas de ideales que traían supuestas felicidad. Y miren dónde estamos hoy. Solo miseria y humillación traerán al pueblo de México. Solo los traidores entregan su país a los extranjeros. Es por ello que en Morena luchamos por hacer la cuarta transformación del país e impulsamos la consulta popular para que de manera pacífica, el próximo 7 de junio del 2015, la mayoría de los mexicanos contesten no a la pregunta ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen concesiones o contratos a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica, la industria eléctrica? Y ante ello, este Congreso y Enrique Peña Nieto estarán obligados a dejar la condición como estaba, porque el petróleo y la industria eléctrica no es del gobierno. Por justicia, por derecho y por la determinación del presidente patriota Lázaro Cárdenas, el petróleo es del pueblo y de la nación. Con la aprobación del presente dictamen,
se compromete el futuro del país al entregar la renta petrolera a transnacionales y permitir el despojo de tierras y bosques ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas. Lo que se plantea aprobar es otorgarle al gobierno la licencia para tomar las tierras de los habitantes de México sin que estos puedan defenderse. Es inadmisible que se esté haciendo reformas para poder hurtar libremente y no para protegernos de los ambiciosos, de aquellos que no les importa más que su riqueza.